Bienvenidos al episodio 84 del podcast de Soy Como Como. Hoy hablaremos de los primeros 1000 días de vida, que van desde la concepción hasta los 2 primeros años. Se ha evidenciado que lo que pasa durante ese periodo tenía un impacto a lo largo de la vida brutal, porque es cuando el bebé desarrolla y programa su sistema neurológico, metabólico e inmune. Poca cosa. Una intervención precoz puede prevenir muchas enfermedades que no se mostrarán hasta la vida adulta o, en función de cómo sean tus 1000 primeros días de vida, sí se van a manifestar estas patologías. Nuestra invitada de hoy es la doctora Mónica Rodríguez Gómez, médica integrativa de Málaga, pediatra, máster en PNI, máster en medicina tradicional china, experta en nutrición celular, activa y divulgadora en encuentros presenciales en su casa de campo de Málaga. Ha trabajado más de 20 años en neonatología, pero en su consulta trata a familias enteras de 3 generaciones, no solo a los más pequeños. La podéis seguir en su web monicaintegrativa.com y en Instagram @monica_integrativa. Antes de entrar en materia, recordar, como siempre, que nos acompaña Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza, que hoy presenta un multivitamínico con folato, con DHA, con hierro, con zinc, con selenio, para preembarazo, para embarazo y para lactancia, que se llama Ultra Gest Complex y que te voy a enseñar en Instagram. Y recordar también que en la comunidad Soy Como Como os esperamos con contenido de alto valor. Sabéis que cada día, de lunes a domingo, estamos todo el equipo de dietistas y también yo en el grupo privado para responder cualquier tipo de duda de alimentación, de salud, de profesionales, de productos, y que aparte de eso, entre muchas otras cosas, cada mes hacemos una masterclass interactiva con gente muy potente. Algunas de ellas pasan por el podcast y después nos permiten dentro de la comunidad hacer algo para toda la gente y resolver muchísimas dudas para toda la gente que nos apoya dentro de la comunidad Soy Como Como. Si entras y te veo dentro, nos hará muy feliz y además estarás apoyando nuestro proyecto y la posibilidad que este podcast pase y siga pasando después de 2 años y 2 temporadas cada sábado, cada semana, con gente muy top que buscamos activamente y preparamos con mucho amor todo nuestro equipo de contenidos. Ahora sí, doctora, bienvenido al podcast. Hola Nuria, ¿qué tal? Encantadísima de estar con vosotros y de verdad que yo soy una súper fiel apoyadora en todo sentido de que el conocimiento que tenemos, bueno, es una suerte que lo tengamos, pero que tenemos que transmitirlo. Así que lo que haces es maravilloso y enhorabuena. Pues gracias, hoy es un gran día, Mónica, porque me he pasado la vida, no los días, ni los meses, ni las semanas, me he pasado la vida buscando una pediatra integrativa. Yo tengo 3 niños muy pequeños y, como tantas madres, me he pasado la vida luchando en la medicina que no me entendía y que encontraba que era una tontería todo lo que planteaba de cara a mis hijos. Y no es nada fácil encontrar una pediatra integrativa. Yo creo que las hay contadas de la... Bueno, mira, si me está escuchando alguien que esté estudiando alguna profesión vinculada al mundo de la salud, por favor, especializaros en eso, porque ahora tú tienes más conocimiento, pero no tengo la sensación de que haya demasiada gente que esté en pediatría con esa mirada de la medicina integrativa, medicina funcional. Y hace mucha falta, porque tenemos que estar todo el día a regañadientes. ¿Lo ves Sí, igual, Mónica? ¿O crees que ya hay más gente ahora? mira, sí que es verdad que es como todo lo que hay en la medicina integrativa, son campos que se están ampliando, ¿no? Estamos conquistando la medicina y es que la medicina ha cambiado. No podemos seguir haciendo medicina de los 70s, 80s, 90. Hay que tener la visión actual de la medicina y proyectarnos al futuro. Y sin duda, esto tiene que ser abarcando otros factores que tienen que ver con la salud, ¿no? La nutrición, la herencia, la epigenética, las emociones, los pensamientos, el entorno, la toxicidad. Todo esto tiene que ver con la salud del ser humano y por eso cualquier especialidad debería abarcarlo, ¿no? Somos pocos, pero cada vez somos más. Entonces, yo soy una soñadora y creo que a poco tiempo seremos una comunidad muchísimo más grande y es verdad que cada vez más el público nos busca muchísimo más, ¿no? Así que sí. Claro, claro. Yo creo que sois muy buscados los pediatras integrativos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que algún oyente lo ha oído y ha leído sobre él algunas veces, pero vamos a ir a fondo a entender la importancia que tienen los 1000 primeros días de vida, que a veces sí que se nos ha dicho en cuanto a educación, muchas veces yo creo que la crianza, los temas de crianza están como
más divulgados desde hace años en el sentido de los 0 a los 3 años, lo que aprende el niño a nivel educacional es lo que va a repetir el resto de sus días. Hay otros que dicen de los 0 a los 6, ¿no? Que el cerebro es plástico y hasta los 7, hasta los 8, no sé. Lo digo desde... Pero en cuanto a salud, yo creo que no se sabe suficiente lo que vamos a contar hoy y me parece muy potente. Primero que nos digas eso de 1000, ¿por qué 1000 primeros días? Porque estos 1000 son importantes, que son 2 Sí. años y no 3, por ejemplo. Sí, mira, tendríamos que remontarnos a las primeras teorías que hablaban de la programación, de la teoría del origen de la enfermedad y la salud, ¿no? Ya esto estamos hablando de casi 30 años donde se empezó a ver qué es lo que sucedía en el periodo embrionario, neonatal, durante la época fetal y al principio de la vida, iba a condicionar la salud a futuro, ¿no? En muchos aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con patología crónica, ¿no? Y entonces, ya por los 80s, un científico que publicó cosas muy interesantes que aún hoy seguimos tomándolo como referencia, que fue Barker, él hablaba de esa programación que hay, por ejemplo, cuando los niños que son hijos de madres que están sometidas o que han tenido que vivir en hambruna con carencia, pues hacen una programación. Este feto que lo que hace es recibir toda la información del exterior a través de su madre. Él tiene antenas, ojos, oídos y todo del mundo exterior a través de la madre. Entonces, cuando detecta que hay una carencia, sobre todo a nivel nutricional, él se programa y dice, vale, el mundo en el que tú vienes es un mundo de carencia, de pocos recursos, entonces ponte las pilas, llena tus recursos y prográmate porque no sabemos lo que va a pasar. Y es lo que justamente hace, ¿no? Ese fenotipo ahorrador. Ese niño es un súper ahorrador de energía, súper, digamos que trata de acumular grasa y a futuro vemos que tienen índices de masa corporal mayor concentración de grasa, tienen más enfermedades metabólicas, sobrepeso, hipertensión y venía derivado de ello, ¿no? Y luego ya estamos hablando del 2008, cuando en Lancet se publica la primera vez el término de los primeros 1000 días. Estos son los 9 meses de gestación, primer y segundo año, ¿no? Y cómo impactaba en general la nutrición materna en muchos niveles. Y lo consideraban pues una ventana de oportunidad. Es un momento de gran vulnerabilidad, claro, se está desarrollando, como yo siempre me refiero, estás haciendo el muñequito y en este momento es muy vulnerable de lo que pueda pasar en el exterior, pero a su vez es un momento perfecto de actuación. Ahí podemos hacer un montón de cosas para moldear aquello que haya podido suceder y cambiar esa programación. Y si ya ha sucedido, bueno, pues tenemos esos primeros 1000 días. Lo que se sale de los primeros 1000 días se ha visto que cuesta más trabajo reencauzar, por decirlo de alguna manera. Por eso la importancia de esos primeros 1000 días, ¿no? Ahora estaba pensando que, claro, 1000 días no son muchos si ha habido leche materna, y ya llegaremos después a ello, y al embarazo también, pero en cuanto a alimentación de alimento sólido, estás en los inicios y si no lo haces descaradamente mal, que también se puede hacer mal, prácticamente no has, con 2 años estás protegiendo mucho al bebé. No le has permitido ni que coma nada, un trocito pequeño de helado ni de chocolate, ¿no? Quizás a veces sí, pero que si son 2 años, yo creo que es el momento que estamos más radicales protegiendo al bebé, porque lo vemos tan frágil que es como, ostras, que no entre nada, que sí que quizás hay una introducción de un mal gluten, seguro, ¿no? Ujú. Porque estamos ya con los bastoncitos de pan antes del año de vida y haciendo cosas que no sé qué impacto tienen, que también te quería preguntar, Sí. pero sí me planteaba que de los 2 a los 4, en cambio, sí puede haber muchos más momentos de comida porquería en la vida de este niño, pero que quizá, Ujú. como ya no son los 1000 primeros días, ya tenemos algo más de protección. Sí, a Pero ver, de cierta manera, la importancia de los primeros 1000 días, tenemos que empezar en la gestación, y la gestación no es la madre el día que, ¡pum!, me quedo embarazada, ¿no? Es ese terreno de esa mujer
en el momento en que llega a estar ya en su estado de gestación, ¿no? Es muy importante que lleguen las condiciones perfectas, de que no sea un terreno inflamatorio, de que tenga niveles óptimos a nivel de micronutrientes, de que en lo posible el estado de estrés pues sea al mínimo, de que tenga una buena sincronización de sus biorritmos, en fin, que su terreno no sea muy inflamatorio, esto es fundamental, ¿no? Y por supuesto, ya en el momento de la introducción de la alimentación, es verdad que tenemos una ventaja, que en estos primeros años el enano todavía no te está diciendo, no quiero, no quiero, y Correcto. ahí podemos modular de alguna manera, moldarlo más fácil, y además es que vamos a generar hábitos, apetencias, ya verás cómo lo hablaremos en algún momento, cómo nos condiciona hasta la forma como come la madre en el embarazo, cómo condiciona cómo va a comer ese bebé, incluso en sabores, ¿no? Entonces, sí que es fácil de poder hacerlo bien, y que si logramos como crear esa huella digital, esa impronta en esos primeros momentos de vida, ya ese niño tiene esos deseos, esa apetencia, esa palatabilidad, esos deseos por la comida, esa apetencia por hacer ejercicio, eso lo adquirimos. Y ya tiene que terciarse mucho, que cambiase muchísimo si lo hemos hecho bien en esos primeros 1000 días, y luego pues cometamos muchos errores, ¿no? Bueno, lo normal es no, pero si ya hemos detectado con esas pequeñitas banderitas rojas, esos red flags que me dedico yo a recoger en toda la historia prenatal, y en los primeros días de vida, pues si los estamos detectando, ostras, pues dediquémonos muchísimo a que de aquí en adelante, a partir del 1001 días, hagamos las cosas muy diferentes para que no terminemos el cuento tan mal. Esa es la idea. Yo quiero saber estas red flag que cuando haces la anamnesis salen a la luz. ¿Qué son para ti las red flags? ¿Qué estamos Mm. haciendo mal? Bueno, mira, que estamos haciendo mal y bien, y es que, como tú muy bien lo dijiste, esto es como una base que sustenta la salud para siempre, que va a ser un edificio que vamos a empezar a construir progresivamente, pero tiene que tener unos pilares muy buenos, metabólico, inmunológico, neurológico, y yo pongo como encima el estado psicoemocional, la parte emocional, ¿no? Y ahí empezamos a poner ya ladrillos a lo largo de la vida. Entonces, cada uno de estos aspectos tiene unos condicionantes. Si vamos a hablar, por ejemplo, del tema neurológico, pues a nivel neurológico dependerá muchísimo de mucho del estrés. El estrés que haya tenido que vivir esta madre, el estrés, tú has hablado muchísimas veces de estrés en tus programas, y yo creo que hoy por hoy lo tenemos muy claro, las repercusiones que hay a nivel del estrés, pero en la vida fetal y en los primeros 2 años de vida es que nos cambia la estructura neurológica de un estrés que se mantiene en el tiempo. Ese estrés de los primeros 3 meses de vida también produce una alteración, y luego hablaremos sobre la poda sináptica y cómo se constituye esta red de sinapsis neurológica, que debe ser en una estructura específica, ni debe ser muy tupida, ni debe ser como muy tenue, con muchos baches blancos, debe ser perfecta. Si no es así, nos va a condicionar el comportamiento, incluso el que puedan desarrollar psicopatía a futuro, ¿no? Entonces, estamos hablando del Wow. estado emocional de la madre, estamos hablando de cómo come, los micronutrientes. Yo creo que algo que toda mujer sabe es de ácido fólico, ácido fólico. ¡Oh! Tengo que tomar ácido fólico porque no sé si voy a quedar embarazada. Bueno, es importantísimo, no solo porque va a cerrar el desarrollo neurológico, el tubo neural. Es que además tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con marcadores del coeficiente intelectual, con el lenguaje, tiene que ver con muchas cosas. Entonces ya hablaremos de micronutrientes, pero a grosso modo sí te diré que en el embarazo es muy importante que la alimentación se cuide, se vigile, y creo que hacer un control prenatal sin que nos sentemos y preguntemos cómo ha comido esa mujer, cómo está comiendo, es fundamental. Eso es clave, tanto en macro como en micronutrientes, ¿no? Ácido fólico, hierro, yodo, vitamina D, betacarotenos. Bueno, es tanto el abanico de los micronutrientes y macro que es importante hacerlo correctamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo de lo que más o menos sí que los ginecólogos lo tienen bastante en cuenta, y cada vez más, que es la ganancia de peso en la madre, ¿no? Antes, cuando yo recuerdo los primeros años de neonatología, que veíamos unos despiporres de pesos enormes al nacer, de unos macrosómicos por mujeres no controladas en diabetes gestacional, o al contrario, unos bajo peso que, bueno,
viene un bajo peso y era como, vale, venga, un bajo peso, pero es que no pensábamos en la repercusión que esto podía tener a futuro. Entonces, el peso de la madre, la comida de la madre, el peso del bebé, cómo va desarrollándose, de la parte nutricional, del ejercicio que haga, todo esto es un mapa y un puzzle perfecto para que se suceda una gestación de la mejor manera. Luego, ya cuando empecemos la alimentación, empezando por la lactancia materna, ahí esto es una labor que debe ser primordial en toda persona que trabaje en neonatología y en pediatría, y es fomentar la lactancia materna. Yo no me canso en el hospital de preguntar si va a recibir leche materna o no, y cuando me dicen no, de preguntar por qué. Y no con esto, ni mucho menos quiero juzgar, ¿no? Pero sí debemos informar. La madre tiene que entender perfectamente cuál va a ser el futuro con y sin leche materna, ¿no? Porque aparentemente la gente dice, pero bueno, todos mis sobrinos se han criado con fórmula de inicio, con leche de vaca y no han tenido ningún problema. Bueno, probablemente nutricionalmente, si tú lo ves así a grosso modo, Macron, no hay tanto problema. Pero ¿y el cambio inmunológico? El cambio neurológico y las redes que se crean a nivel de neurotransmisores solamente por el hecho de amamantar, más todo lo biológico que trae la leche materna. Esto Cuéntalo es más en incalculable. detalle, porque ahora una amiga está escuchando el podcast y dice: "Ostras, tengo otra amiga que ha decidido hacer leche artificial, le tendré que contar lo que se acabo de oír en el podcast", y claro, dices que afecta al sistema inmunológico y al neurológico, pero, Mm, así para hablarlo en una conversación de bar con temas más concretos, sí. cuando dices inmunología, dices que tendrá más debilidad del sistema inmune, con lo cual puede ser que, por ejemplo, enferme más este niño que no hará pecho. Mira, la lactancia, tiene muchísimas ventajas. Vamos a hablar del tema inmunológico primero. Por un lado, es algo un campo que se está desarrollando a pasos agigantados día a día, y es la famosa microbiota intestinal. El microbioma de este bebé depende en gran medida del microbioma de la madre y, por supuesto, por ende, de el contenido de las bacterias que hay en la leche materna. Hasta Ujú. hace no mucho tiempo se pensaba que la leche materna era estéril y se hacían cultivos, es que te hablo de yo ya ejercía, se hacían cultivos de leche materna y ostras, salen bichos, esto está contaminado, ¿cómo puede ser, no? Y luego se pensó, vale, sí, pues claro, es que se contamina con las bacterias de la piel de la madre o de la misma boquita del bebé. Y no, se ha visto que los componentes que hay a nivel de microbiota de la leche es como un compendio que reúne, por ejemplo, ¿cómo está el microbioma de la boca de la madre? Esto es fundamental y no sé si vamos a ahondar más adelante, si no, ya empiezo a mi primera red flag, es preguntar durante la gestación si esa madre tuvo algún sangrado de las encías, si tuvo un absceso, si hicieron algún tipo de trabajo, si tuvo que tomar antibiótico porque había algo allí en la boca. Esto es un condicionante muy importante y de una vez te lo voy a decir por qué. Se ha visto en el análisis de todos los microbiomas que hay un nicho aislado que es el placentario. Y este no se parecía a ningún otro. O sea, decían, uy, pero estas bacterias que hay aquí, ahí, que no tenían nada que ver con la flora vaginal, que era lo que se pensaba. Pues se dieron cuenta y vieron que los componentes de microbioma del nicho placentario eran igual al de la boca de la madre. Entonces, es muy importante saber cómo está el microbioma de la boca, cómo está el microbioma del epitelio respiratorio, del genitourinario, estamos hablando de la madre, a nivel intestinal, pero también la propia glándula mamaria tiene su propio microbioma característico. Y todo esto, hasta hace no mucho tiempo, se dudaba de la existencia, y aún hay artículos que lo ponen en duda, es curioso, de la ruta enteromamaria. O sea, hay una comunicación entre intestino de la madre y la glándula mamaria, ¿no? Entonces, todo esto constituye un perfecto microbioma que solamente lo vamos a poder aportar directamente tomando de la teta. O sea, la idea es que ese microbioma sea muy rico, que el 90% sean bifidobacterias. Eso es lo que deseamos porque es lo que necesita el intestino del bebé. Y se ha visto que incluso tomando leche materna usando sacaleche, ya nos cambia la proporción de bifidobacterias. Guau. Y imagínate, y si además lo que va a hacer es tomar fórmula de inicio,
La leche de fórmula, leche de vaca, es un 60% únicamente o 40% de bifidobacterias. Entonces es muy diferente en ese sentido. Pero además es que biológicamente nos aporta lactoferrina, que seguramente que mucha gente que nos está escuchando habrá oído de lactoferrina en el uso de tratamiento de patógenos a nivel parasitario, vírico, bacteriano. Pues esa lactoferrina viene de allí, viene de la leche materna, el lugar donde hay más lactoferrina maravillosa, y la estamos tomando, nos estamos suplementando con lactoferrina desde que estamos mamando. Ahí hay una gran cantidad de lactoferrina, pero también tiene lisosimas, tiene monoglobulinas específicas, tiene incluso un campo en el que se está ahora empezando a trabajar y a investigar, y son células madre. La leche materna, al parecer, tiene células madre. Esto ya veremos de aquí a unos años cómo se termina de desarrollar, ¿no? Eso por hablar exclusivamente de la parte inmunológica, biológica. Ya si habláramos de lo que implicaría en el comportamiento de cómo se va a alimentar ese niño, de la apetencia por la comida, que eso también cambia, si estás amamantado o no, de si tienes sensibilidad a la leptina en el futuro, depende también de eso. Es que de lactancia podemos hablar un montón. Y si quieres, hablamos de Madre una vez. mía, estamos hablando, abriendo una de melones porque hemos llegado a la lactancia, pero por el camino se han quedado ahí 1000 cosas por resolver que la gente debe pensar, ¡ah! Habéis pasado de largo todo aquello. A ver, por partes y hasta donde podamos llegar. Lo primero que me viene a la cabeza, así para resolverlo ya, es cuántos meses de lactancia materna para que sea eficaz el traspase de buen sistema inmunológico y todo lo que es contado. O sea, de cuántos meses de lactancia materna estamos hablando y si debe ser exclusiva o si hay un poco de lactancia materna combinando de forma mixta con biberón, serviría también. Bueno, están de acuerdo todas las entidades de salud, de autoridad de salud, Asociación Española de Pediatría, Organización Mundial de la Salud, que 6 meses exclusiva es lo suyo, que nos permite lo que nosotros necesitamos a nivel de programación, exclusiva, es decir, solamente de tomar leche que sea materna. Y una vez empezada la alimentación complementaria, acompañarla durante los primeros 2 años. Estamos hablando de justo 1000 días. Entonces, la respuesta sencilla sería 1000 días de leche materna. Esa sería. Por supuesto, hay que tener en cuenta que hay circunstancias en las que la madre, por diferentes motivos, no tiene suficiente leche. Y por supuesto que no vamos a querer que se sientan culpables y muy responsables aquellas madres que por diferentes motivos no han podido lactar. Esto estamos hablando del ideal, de lo óptimo, pero también hay niveles por debajo de ello, ¿no? De no poderse hacer así y tenemos que complementar, pues acompañaremos una fórmula artificial, pero tratar de mantener esa lactancia materna esos primeros 2 años. Esto es muy, muy importante. Tenemos que ser tajantes ahí, muy claros en que 1000 días de leche materna. Bueno, es difícil convivir este discurso con el sentimiento que tenemos las madres de no llegar a todo, de tener Sí. ciertos remordimientos y de luchar también para reincorporarnos a la vida profesional, reivindicar que la otra parte de la pareja, pues en el caso de una pareja heterosexual, para resumirlo, pero esa presión que sentimos, ¿no? Tiene que lidiar con este discurso, porque además no es la primera vez que me han enseñado muchas veces estudios científicos que dicen que la microbiota de un bebé no tiene nada que ver si ha habido parto vaginal y lactancia materna. Y claro, ostras, es todo presión para la madre. O sea, ¿no? Y además, yo alguna vez que lo he intentado comentar con mi madre, yo soy hija de biberón y de cesárea, y tengo muchos problemas intestinales. Y en cambio mi hermano, no. Por las circunstancias que sean de la vida, no. Entonces, bueno, es cuando empieza este discurso ya más de calle, ¿no? De, pues alguna cosa mal la habrás hecho. Además, las mujeres con los estrógenos, yo creo que también tenemos un problema añadido, ¿no? Los problemas digestivos, a veces es más típico de mujeres, pero sí es verdad que es difícil de mantener esta conversación yo creo que la forma es muy importante, lo has dicho muy claro y me gusta que digas, oye, esto es así, te guste más o menos. Pero es duro escuchar, ¿no? Que la microbiota se lidia en los primeros tiempos de vida y que hay 2 claves muy claves, que son la lactancia materna y la cesárea, por todas aquellas personas que no solo no han podido, sino que quizás no han querido.
Mm, y sí, que es muy jodido escuchar que parece que estés casi poniendo las bolas en el condenando, bombo para enfermar a la microbiota de tus hijos, ¿no? Es muy sí. heavy esto. Sí, es complicado y realmente, repito que lejos de condenar, de sentir tal responsabilidad por las madres que lo hayan hecho de distinta manera, para eso debe haber un profesional al lado que te acompañe y lo que queremos es poder modificar, a lo largo de, si fuera posible, en estos primeros 1000 días y si no, a posteriori, porque lo que me sirve a mí es para ver la información y poder ver cuál es el programa inmunológico de cada uno. Y luego ya de un buen interrogatorio dependerá que yo pueda hacer de diferentes formas, pues mira, voy a ser muy consecuente y muy coherente en la alimentación, con sus lactofermentados, que evite comer comida procesada, vamos a apoyar con un probiótico específico. Es decir, nuestra responsabilidad también está, es que podamos cambiar esa historia que por otro motivo haya podido ser distinta, ¿no? Entonces, bueno, para tranquilidad de las madres, no está firmada la condena para el futuro, es una información importante con un programa que podría venir a futuro, pero de lo que hagamos hoy es la intervención que dependerá que el camino sea diferente. Se puede, digamos que, retomar mucho de lo que se haya podido suceder inicialmente, ¿no? Sí, sí. Y ha habido un momento que decías que los posibles problemas en la preconcepción de una madre con sobrepeso o diabetes gestacional puede impactar de forma como las neuronas has contado al principio, en el sentido de que el futuro bebé puede tener más prevalencia de sufrir problemas metabólicos, Sí, tal sí, cual. O sea, se traspasa también este tipo de información. efectivamente. Por ejemplo, ¿qué pasa con el peso materno? Se ha visto que, por un lado, alimentación durante la gestación rica en azúcares y grasa, por supuesto, en la madre, que hay más concentración de grasa, mayor sobrepeso, mayor leptina. Estos son, digamos que el niño nace en ese jugo de sobrenadante de condiciones que sobran cosas, ¿no? Entonces, también me programa la leptina y la sensibilidad a la leptina, eso, ¿no? Entonces, si he ganado muchísimo peso, estos niños lo que vemos es que tienen mayor índice de masa corporal a mediano plazo. No te creas que tienen que esperar hasta adultos. Lo empezamos a ver ya en edad escolar. Estamos hablando de los 4, 7 años, 9 años, ¿no? Pero también se ve que tienen mayor resistencia a la insulina de adultos. Así que sí que es verdad que para eso los ginecólogos sí que tienen muy controladas las tablas de ganancia de peso basado en previamente el peso como era. Evidentemente no podemos estandarizar y decir todas las mujeres deben ganar entre 11 y 16 kilos durante el embarazo. No, dependerá si estás en bajo peso cuando quedas embarazada o estás en sobrepeso o en obesidad. Así que una persona, por ejemplo, una mujer obesa que tenga el índice de masa corporal más de 30, pues su gap de ganancia de peso está limitado apenas a 5 a 9 kilos, no puede ganar mucho, porque sí que es verdad pues que lo condiciona, ¿no? Un peso mejor, un peso adecuado hace que ese bebé tenga una mejor resiliencia y una mejor capacidad de adaptarse a los desafíos metabólicos. Y esto lo vemos más, fíjate tú, que los que son más vulnerables son los varones, los niños, más que las niñas. ¿Ah, sí? Entonces, sí, sí, es una de los condicionantes que parece que tienen que ver. Sabes que a futuro, cuando ya estamos analizando riesgos cardiometabólicos, los hombres padecen más de Sí, enfermedades cardiovasculares. sí. Unas por la propia diferencia que hay de género, que eso es, bueno, esto es otro melón grandísimo de las diferencias de género, porque tiene que ver con los cardiomiocitos, son diferentes los de los niños y de las niñas, pero en gran medida puede ser este programa metabólico. Las niñas son más resilientes, se pueden adaptar mejor. Necesitamos que sobreviva el ser humano. Entonces, la biología procura 1000 vías para que se pueda perpetuar una especie. Entonces, las mujeres son más resistentes. Por eso, en las unidades de neonatología, todos los que hemos trabajado en pediatría sabemos que los niños se mueren más, ¿no? No estamos en trabajo de prematuros, ser masculino ya es un factor de riesgo añadido, ¿no? No lo Mm, sabía, qué fuerte. Y tiene sí, mucha lógica, claro, para preservar la especie. mm, Em, También hay las madres y adultos y adultas falsos obesos, es decir, que no hace falta que haya un sobrepeso visual, que quizá la madre come una de porquería espectacular y no se engorda ni un kilo y los efectos serán los mismos, aunque la madre no engorde ni 10 kilos, ¿no? sí, 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 claro. Siempre hemos hablado de ese terreno, ¿no? De ese como
programa obesogénico, aunque a veces no lo podamos ver en un índice de masa corporal o en Claro, un perímetro abdominal, pero claro. sí que es verdad que esa sensibilidad a la leptina sí que estará condicionada, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchos estudios de la microbiota de la mujer obesa. Es diferente el microbioma Sí, de una mujer obesa y esto, pues, evidentemente lo vamos a transmitir. Evidentemente, lo que estamos heredando es un programa inmunológico y metabólico. Entonces, claro, no sé si lo habrás visto, pero tú mirando en la calle a veces dices, la familia entera está sí, obesa. Es que claro, papá, sí. mamá y los 3 Sí, sí, hijos sí. son obesos, Siempre. ¿no? Bueno, casi muchas veces. Sí, Y, sí. y a veces se escudan en, bueno, es que mi madre es igual, mi padre es igual. Bueno, no, no es que un gen mendeliano, no es una herencia mendeliana que te diga, tú eres gordo y eres gordo. Es que se heredan todas esta epigenética, ¿no? Es determinante. Entonces, claro, por eso hablamos, oye, si yo ya sé que viene a mi consulta una pareja, padre obeso, madre obesa, yo tengo que trabajar de una forma muy diferente con esa familia para que el programa no se vaya a perpetuar, para que esa criatura no vaya a hacerlo. ¿Qué es la mielinización, Bueno, en el desarrollo doctora? neurológico, en el programa neurológico de los bebés, tenemos que tener en cuenta varios factores. Por un lado es la poda sináptica, por otro lado la neuroplasticidad y la mielinización. ¿M? Entonces, para hablar un poco en orden, la poda sináptica no es ni más ni menos que en el momento que está desarrollándose el bebé en su vida fetal, empiezan a crearse como una especie de redes de sinapsis y se va volviendo un entramado ahí perfecto, como una especie de celosía que no debe ser muy tupida ni tampoco debe ser muy abierta, ¿no? Apenas perfecta, ¿no? Ujú. Esto empieza a crecer, se va haciendo cada vez más. Al principio hay muy poca sinapsis y va aumentando, se van produciendo más neuronas, eso es la neurogénesis, sinaptogénesis, se van creando redes y justo se producen muchas más de las que va a necesitar, muchas más. Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que el sistema nervioso haya hecho esto? Porque me ha hecho con tanta sinapsis. Pues para que cuando llegue el momento de hacer un corte, me quede con lo más especializado y logre optimizar esa función de las redes sinápticas. Y a esto, ¿qué sucede? Cuando terminan esos primeros 1000 días, sucede el primer corte, llamamos poda sináptica. Empieza literalmente a podarse. Imagínate tú el césped súper tupido, ahí a tope, que no puede ni respirar lo que está ahí en el suelo, pues yo necesito clarear un poco ese bosque, ¿no? Entonces empiezo a hacer una poda, boom, 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 voy eliminando estas redes sinápticas que se han creado extras para dejarla justa en su medida. Y esto sucede desde esos primeros 1000 días, al finalizar el segundo año de vida, y sigue haciéndose una poda hasta que termina la adolescencia, hasta cuando ya hay un desarrollo hormonal sexual. Ahí ya queda, digamos que constituido como debe ser, para que no haya mucho ruido, para que no haya tanta información y tanto cableado que no hace falta. Nos vamos a quedar con el cableado necesario y ese lo vamos a dejar súper especializado. Luego está el concepto de la neuroplasticidad y es esa capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las diferentes circunstancias. También hace muy poco pensábamos que cualquier evento nefasto a nivel neurológico nos iba a dejar ya sin poder hacer nada, con una secuela y unas consecuencias, ¿no? Los que trabajamos en neonatos, pues veíamos esos momentos de sufrimiento fetal agudo con compromisos neurológicos muy importantes del recién nacido, pero luego flipábamos con la evolución favorable, decíamos, bueno, pero es que no ha quedado ni una secuela, pero es que este niño, ¿cómo puede ser, no? Entonces, esa capacidad de plasticidad en todos los conceptos es esa adaptación que podamos tener. Y en el niño es muy importante que la neuroplasticidad se suceda, que seamos bastante flexibles en ese sentido y que no madure muy rápido. Eso tiene mucho que ver con el estrés al que se ven sometidos. Entonces, debemos tener una velocidad específica de poda sináptica y una adecuada maduración, ni muy rápida ni muy lenta. ¿Y para qué? Para que nosotros además podamos, en ese perfeccionamiento de la función neurológica, mielinizar. Y la mielina es esa cobertura que hay de las neuronas, los axones están ahí cubiertos de ese cablecito, necesitamos que sea de muy buena calidad. Esa es la mielina y de esa buena calidad de mielina y de esa red de neuronas es que se va constituyendo el cerebro. El cerebro desde que nacemos hasta que queda el tamaño fetal son 5 veces el tamaño, 5 veces, o sea, el cerebrito es así y tiene que crecer 5 veces para quedar el tamaño fetal final.
Y esto es gracias justamente a esa mielinización y a esa neurogénesis, ¿no? Y Entiendo por que eso aquí es tan tendrá mucho que importante. ver la estimulación cognitiva y sensorial que tenga este bebé, tendrá que ver los factores sociales, si el niño está sometido a traumas o a cierto estrés. Todo esto tiene que ver con que esta poda se haga ni muy rápido ni muy lento. Correcto, exactamente, porque, bueno, hay muchos factores que tienen que ver con la poda, ¿no? Desde el propio ejercicio, tú piensas que las personas que son sedentarias y además durante el embarazo no pudo hacer nada de ejercicio, no le llega el mismo aporte de oxígeno a través de la placenta a ese cerebro para su desarrollo y además tampoco produce el BDNF, ese factor que nos permite el crecimiento y maduración cerebral. Con el ejercicio sí. Bueno, de hecho, si tú miras las recomendaciones, uno flipa porque tienes que hacer ejercicio de moderado a intenso, 3 veces por semana, mínimo 1 hora. Y yo a veces pienso, madre mía, pero es que eso a veces no lo hace ni alguien sin barriga. Ahora tú imagínate con un barrigón poder llegar a hacer eso, pero ese es el ejercicio que al día de hoy se recomienda, ¿no? Pero por supuesto la parte emocional y todo aquello que sucede durante ya el nacimiento y bueno, también a nivel fetal, y mucho tiene que ver con el estímulo cognitivo, el estímulo social. Los bebés están hechos para ser protegidos, para ser cuidados, para ser supervisados, para recibir estímulos, para que desarrolle estas rutas sinápticas, ¿no? No es lo mismo un bebé abandonado o un bebé que ha crecido en instituciones donde hay un cuidador por cada 15 niños, que realmente cuando tienes un cuidador que te mima, te vigila, te protege, cuando esto no es así, como te decía, por ejemplo, el estrés hace que la plasticidad sea peor y madures muy rápido. Estos niños maduran muy rápido. Yo estuve, lo comentaba hace poco, viviendo en un orfanato, haciendo de voluntariado como pediatra en África, y estos niños, por un lado, me costaba tremendo, era dificilísimo poder enseñar allí a algún niño, y por otro lado eran hipermaduros para otras cosas. O sea, estos niños se sabían cuidar solos, caminan, con 9 meses ya los ves corriendo por allí, se trepaban al árbol 1 año y con 1 año ya no tienen pañal. Y o sea, te sorprendía una serie de cosas que uno diría, qué listos, qué buenos, están madurando muy rápido. También se casan con 13, 14, 15 años, ya están teniendo su primer hijo, ¿no? Entonces, eso es una información de que está diciendo el contexto, no es seguro el contexto, debes madurar. Y por eso sucede esto, maduras más rápido. De hecho, hay pubertad precoz por este motivo del estrés, ¿no? Entonces, si nosotros no damos ese estímulo suficiente, digamos que el grosor de la corteza cerebral se va haciendo muy rápido, más delgado. Se va haciendo delgado, delgado, delgado de una manera muy rápida. En general va adelgazando, pero aquí lo hacemos muy rápido. Si el niño está pues bajo estrés, sin tener el suficiente apego, esto nos condiciona pues tanto anatómicamente como a nivel también de comportamiento, ¿no? Hay unos estudios muy interesantes donde se ve que niños que tienen unas conductas muy agresivas, cuando les estudian con neuroimagen, ven esa red sináptica muy tupida, muy tupida. Y estos niños tenían un mayor índice de psicopatía, de ser asesinos, de ser psicópatas. Entonces, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Está la historia llena de banderitas rojas que deberíamos ir recogiendo los profesionales para intentar hacer una corrección en la medida de lo posible. Estamos hablando en países desarrollados donde hay un acompañante que pueda estar vigilante de todo esto, ¿no? Sí, por supuesto que depende de tantos factores el desarrollo neurológico. Ahora que se ponen etiquetas de todo y hay tantos niños PAS y tantos niños TDA, em, ¿qué tiene que ver con toda esta poda sináptica que estás contando? Por ejemplo, ¿no? Niños con alta sensibilidad, con altas capacidades o niños hiperactivos. Sí, ¿Tiene algo allí, que ver en los 1000 primeros días de vida? ¿Cómo podemos remediarlo? correcto. Sí que Bueno, tiene, que sí, que tampoco es una etiqueta que se pone que yo no siempre pienso que no tiene por qué ser negativa. A sí, mí los niños con una alta sensibilidad me parecen, que están más evolucionados que el resto de adultos sí. incluidos, en el sentido que son hipersensibles a cualquier, estímulo o relación social o la forma como te tratan, no sé, o cómo ven el mundo. O Mm, sea, me parece fabuloso a la vez, ¿eh? Lo que pasa que es sí. verdad que sufres más.
Sí, sí, a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, en el autismo está muy demostrado que justamente es un problema de poda sináptica, ¿no? Hay tal ruido, hay tal cantidad de cableado desordenado y caótico que cuesta silenciar, cuesta que haya un momento en el que no haya tanta transmisión de información, no puedes apagarlo, ¿no? Yo me lo imagino a veces como cuando vas a una obra y ves todo ese cableado y dices, ¿cómo? ¿Esto quién lo puede organizar, no? Pues esto es un poco lo que puede pasar allí, ¿no? Entonces se necesita un cableado no muy tupido ni con tanta información y si por el motivo que sea, que además ya traemos una información, una carga genética, unas condiciones específicas para que esto se pueda desarrollar, pues nosotros debemos trabajar en ese sentido, ¿no? Y buscar dónde están los factores que pueden empeorar esta condición. Si ha sido el ejercicio, fomentar el ejercicio, si hay problemas de apego, pues fomentar mediante herramientas que haya un mayor apego. ¿Estas Eh, 2 serían las más importantes? Porque no estás comentando, por ejemplo, la alimentación de la eh, embarazada, que ahora iremos a nutrientes, pero hace rato que estás en el ejercicio físico y en el tema del apego o cómo y es la nutrición, mirado y protegido el bebé. Y la y la alimentación nutrición, y y la la nutrición. nutrición tiene que ir allí, o sea, esto tiene que ir en la misma línea, ¿no? La nutrición es súper importante y en la nutrición estamos hablando básicamente de factores muy importantes como es el omega 3, ¿no? El omega 3 que todavía se cuestiona que se suplemente con omega 3. Los estudios que hay recientes pues te hablan de, oh, claro, es que si tú suplementas con omega 3 se prolonga el parto, entonces ya no tienen embarazos de 40 sino de 42 semanas, en fin, esa es como la principal pega que hay con los omega 3, ¿no? No, ni lo sabía, imagínate. Si estoy Sí. desconectada hace días ya que tuve los partos, porque yo ya me suplementaba de EPA y DHA, sin duda. Claro, luego, como todo, ¿no? Tú tienes que ver los riesgos y los beneficios. Y si tú estás viendo que te beneficia muchísimo, pues esos componentes de ácidos grasos para el desarrollo neurológico, para el desarrollo de la retina de ese bebé, para que tengas una calidad de membranas neuronales distintas, ostras, yo creo que es una justificación más que de sobra que se tenga que suplementar, ¿no? Y Desde el luego, primer día que sabes que estás embarazada, ¿suplementarías sí, con omega 3? sí, yo soy de las que pienso que omega 3 todo el embarazo y la lactancia. Muy bien. Salvo que, no sé, bueno, tiene que ser una persona finlandesa que yo no sé cuánto salmón come, más otras cosas, más otra cosa, pero en general es difícil con la nutrición llegar a los 2,6 gramos de omega, ¿no? Entonces sí que pienso que suplementación sí. Muy bien. Ácido fólico y a nivel de nutrientes, ¿cómo podemos prevenir, esta poda sináptica para que no esté suficientemente que no esté demasiado tupida? Bueno, otra cosa clave aquí sería el yodo, ¿vale? El yodo, porque bueno, somos muy conocedores de la función de la tiroides en el desarrollo neurológico del bebé. Bueno, en tantas cosas, por supuesto, que la tiroides me parece increíble, pero en el desarrollo neurológico per se es muy importante que la tiroides funcione bien. Y en el embarazo se sabe que pasan varias cosas. Por un lado, esa tiroides tiene que tirar tanto para ella como para ese bebé, tiene que soportar esas dos funciones. Entonces, se ha visto que la tiroides aumenta hasta un 10% su tamaño durante el embarazo. O sea, se hace más grande, porque es que tiene que trabajar mucho más, tiene que hacer más cosas. Y por otro lado, también durante el embarazo parece ser que se excreta, se elimina, se está perdiendo mucha más hormona tiroidea de la que se haría en otras condiciones, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos buenos niveles de yodo para que nuestra tiroides funcione bien. Y como te decía, el yodo ya no solamente por función tiroidea, sino desarrollo neurológico, sinaptogénesis, desarrollo intelectual, también con el lenguaje tiene que ver, con lo cual el yodo es otra de los micronutrientes que sería muy importante. Y el hierro, no quiero dejar atrás el hierro porque nos hemos habituado un poco como, vale, no, es que yo sufro de anemia, bueno, siempre he sufrido de anemia. Ostras, vale, primero habría que ver por qué tienes anemia, si es que realmente hay una anemia, y si es que es un problema mal absortivo de su intestino, o si hay un proceso de inflamación crónica que también hace que haya ferropenia, o otro tipo de causas por las cuales haya anemia, ¿no? Pero es que al principio del embarazo hay un rapidísimo desarrollo neurológico, sobre todo al inicio inicialmente a nivel estructural. Es muy rápido, o sea, se necesita que esté muy bien en los primeros meses de embarazo. Luego ya empieza como a
perfeccionar el funcionamiento neurológico, pero para ello el hierro es fundamental. Entonces, también los estudios, las revisiones actuales te dicen, bueno, no hace falta suplementar a menos que tengas hemoglobina de 7 o menos. Yo digo, madre mía, tú imagínate con 8, 7.5, 7.1 de hemoglobina y tú teniendo que mantener el aporte tuyo y el de este bebé que está en desarrollo. Somos a veces como muy flexibles en según qué cosas, ¿no? Entonces asegurarse de que el hierro esté en condiciones, que esté bien, o sea, con una buena evaluación de analítica, que eso lo suelen hacer muy bien los ginecólogos, es valorar cómo está el hierro y ante la duda aportar el hierro que vamos a estar vigilando en analíticas a posteriori, ¿no? Y nuestra famosa vitamina D, de la cual habéis hablado hace muy poco y se sabe cada vez más de esta hormona maravillosa que es la vitamina D y que está implicada también en neurodesarrollo de manera fundamental. Así que revisar los niveles de vitamina D en las embarazadas es muy importante y corregir. No corregir déficits, llevarlo a niveles óptimos. Volvemos a lo mismo. Apúntate a esos 50, 60, 60, 70. Ay, te quedas más tranquilo teniendo ahí unos niveles de vitamina D, ¿no? Así que yo creo que esto sería la suma de todo, ¿no? Hemos dicho suplementación, pero seguro que tienes algunos alimentos que son fetiche y perfectos en el momento del embarazo. Sí, bueno, en general en todo estamos hablando que dentro de los alimentos, pues vamos, todos estos micronutrientes que hemos hablado, ácido fólico, hierro, yodo, vitamina D, omega 3. Oye, no te he comentado la vitamina C, que es interesante la vitamina C suplementarla cuando es fumadora la madre. Por supuesto, vamos a intentar de persuadirla de que no fume, pero se ha visto que nos reduce los procesos de sibilancias y bronquiolitis, bronquitis en la lactancia, en los lactantes, en el periodo de lactancia, si se han suplementado con vitamina C. Entonces, sí que es importante tener ese nivel de nutrientes en una alimentación. Es que sería lo ideal. Pero volvemos al tema de siempre. Son capaces, esta paciente que yo tengo aquí enfrente, de con la alimentación, comer adecuadamente esto y esto que da estos niveles, entonces aquí se necesita, yo pienso que toda mujer embarazada debería pasar por una nutricionista, un nutricionista, una consulta para que te mire y te evalúe realmente si tu consumo es el adecuado. Y si no, tratar de Sí. llegar a ello. Además, poner la suplementación. Pero sí que es verdad que no nos pueden faltar, bueno, pues los vegetales de hoja verde, comer tu huevo. Hay una cosa que a mí, no sé si por la zona en la que vivo, que hay mucho movimiento alternativo, mucho campo, hay mucho vegetariano y vegano, ¿no? Que esa es una gran pregunta, un condicionante de las consultas Estaba es, bueno, a punto de hacerte la pregunta. sí, bueno, yo que soy vegana, vegetariana, ¿qué debo hacer? Bueno, esto sé que puede ser muy polémico lo que voy a decir, pero es mi opinión, ¿no? En momentos vulnerables de la vida, como puede ser cuando estoy desarrollando cada tejido, sobre todo al inicio, no podemos permitirnos una carencia, que no sabemos si la tenemos o no la tenemos, porque de aquí a que un adulto desarrolle una sintomatología que nos puede abrir los ojos ante una carencia de un nutriente cualquiera, ostras, ya puede ser muy tarde para este bebé. Salvo que sea de un tema moral tan pesado que sea imposible para esa pareja modificar su creencia, yo intento persuadir de que cambien su alimentación al menos durante esa fase de embarazo y lactancia. Muchas, por solamente pensar que es un bienestar para su bebé, lo entienden y lo aceptan. Y si no, asegurarse de que la suplementación sea la adecuada, ¿no? Hay suplementación con omegas que no sean provenientes ni de pescado, ni de krill, ni nada, de algas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, pienso que los ginecólogos o los médicos, los PNI, los que llevamos embarazadas, tenemos que hacer un buen estudio nutricional de estas mujeres en este estado y, y asegurarse de que tengan los niveles más o menos aceptables y suplementar aquello que hemos ya mencionado, ¿no? ¿Te preocupa por los omega 3 y por la vitamina B12 o por algo más? O sea, ¿estás sufriendo por los ácidos grasos esenciales y por la proteína? Y el hierro.
y el hierro. Vale. Me encuentro también con el hierro, ¿no? Son como los tres que para mí son como los cocos, que digo yo, madre mía, estos tres me van a dar la lata durante el embarazo, ¿no? Por lo que acababa de decir, el hierro en el desarrollo neurológico tan importante, tenemos que asegurar que haya una buena entrega de oxígeno a ese cerebro. Y a veces, ¿qué pasa con las dietas vegetarianas y veganas? Que para que tú llegues al nutriente normal, adecuado, para que te mantenga en un estado más o menos de equilibrio, pues tenemos que tomar muchos antinutrientes para que llegues a, no sé, a tanta proteína, pues tienes que hincharte de cierta cantidad de comida que tienen muchas lectinas, muchos antinutrientes que nos disminuyen la absorción de minerales. Entonces, sí que lo veo una y mil veces. Entonces, sí, correcto. Omegas, vitamina D, vitamina B12, hierro, son los que tendría que tener en cuenta en estos casos. Me acuerdo que estaba embarazada, todos los lunes me autoobligaba con una anemia de narices, porque además eran mellizos, el segundo embarazo. Todos los lunes me obligaba a comer hígado, que me gusta, pero no tenía en la cabeza de comerlo cada semana. Y digo, a ver si se me queda un poco el hábito también, porque es muy denso nutricionalmente y además a mí me gusta. Sí, Pero sí, es sí, que sí. estaba con una anemia ferropénica brutal Wow, y claro, no podía llegar al parto de mellizos de aquella forma. Era claro, peligroso. Y pensé, claro. bueno, si la suplementación tampoco mejora, pues me tengo que poner aquí a comer carne Mm, roja y, bueno, con mi equipo la con mejor manera que vísceras, encontramos claro. eran vísceras, total, Sí. Claro, es que directamente. yo creo que los nutrientes están hechos para tomarlos en su empaque original, ¿no? Porque es que tú no te comes un trozo de sulfato ferroso ni te tomas un trozo de vitaminas tal. Tú comes una serie de nutrientes que en conjunto te aportan eso y te permiten una absorción diferente. Yo estoy segurísima que comer colina que puede venir en el huevo no es lo mismo que comerte un suplemento de colina, ¿no? Entonces, el alimento está hecho para que en conjunto nos aporte lo que se necesita, nuestra absorción va a ser más fácil. Es difícil de que nos siente muy mal. Entonces, sí que es verdad que en lo posible los nutrientes. El problema que tenemos es la calidad del alimento que nos podemos llevar a la boca, ¿no? Que es lo que hay que tener en cuenta. Mm. Muy bien, hemos repasado un poco la nutrición cuando la madre está embarazada. Después, en cuanto a lactancia materna, se habla mucho de los oligosacáridos. Bueno, la lactancia materna, ya ves, melonzote que vamos a abrir porque me Sí, encanta. así Además, como por encima y después yo te pediré que vengas un día a hacer una masterclass dentro de la comunidad y a ver qué me dé feedback la gente de la comunidad, a ver qué están echando en falta como para entrar más a fondo, porque también está después la introducción alimentaria, que también tienes mucho para decir y es bueno, un melón, gluten sí, sí, gluten no, o sea que eso aquí es. no nos lo acabamos. Pero bueno, pasamos así por encima un poco de la lactancia materna y la introducción alimentaria para terminar. Sí, mira, en la lactancia materna, por supuesto, que todo lo que ya sabemos a nivel de nutrientes, a nivel de microbiota, que ya lo hablamos, pero sí que resaltaría dos, no, tres cosas, voy a decir, como claves de las que se habla, pero en menor medida. Una, tú lo has dicho, los oligosacáridos de la leche humana, es que nos han dotado de un nutriente específico, no para nosotros, para las bifidobacterias. Es que es un prebiótico perfecto para que las bifidobacterias echen mano de ella. Y hemos dicho que necesitamos que el bebé tenga un 90% de bifidobacterias. Aquellos bebés que tienen una microbiota con menos porcentaje de bífidos tienen más procesos inflamatorios intestinales y pueden tener incluso desde el principio pues más cólico, tolerancias regulares y luego a futuro pues temas inmunológicos, ¿no? Entonces, de aquí que sea muy importante. Pero es que además el oligosacárido tiene una función que es antiadhesión. Te evita que aquellos microorganismos que se adhieren, como por ejemplo puede pasar con la Escherichia coli, que la coli tiene un vibrio que se pega en la mucosa de la vejiga, pues el oligosacárido es un antipegamento. Yo voy a ponerte una película y no voy a dejar que lo hagas. Igual pasa con el neumococo en la vía respiratoria. Igual pasa con la Yersinia a nivel intestinal. O sea, tiene una característica como de antiadhesión que es maravillosa, pero a la vez también se ve que niveles mejores de oligosacáridos ayudan en el desarrollo neurológico también, ¿no? Entonces, es que los oligosacáridos no hay forma de crear. Yo sé que las casas farmacéuticas productoras de leche
pues sacan y dicen, tenemos y le hemos adicionado pues oligosacáridos y tal. Nunca podemos igualar las características de esas moléculas que tienen los oligosacáridos, que son maravillosos. Por otro lado, tienen algo de lo que quería hablar es, dos, la leptina. Resulta que los bebés, más o menos en la segunda semana de vida, hacen un pico de leptina. Cuando se ha medido, ve que se hace un pico de leptina. Y empezaron a ver que los bebés que tomaban teta tenían el pico de leptina, leche materna tenían el pico de leptina, y los que no tenían ese pico de leptina. Dijeron, ostras, porque bueno, tampoco es que tengan tanta grasa como para producir la leptina. Ya sabemos que esta hormona es la que nos condiciona la señalización de la saciedad. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los alimentos? Entonces, se vio vale, si tú no tomas leche materna, y es que vieron que se puede producir leptina directamente en la glándula mamaria. Ostras, qué bueno. A la segunda semana te empieza ya a dar información de qué, de saciedad, de autorregulación, que ese niño sepa cuándo parar. De ahí que la lactancia debe ser a libre demanda. El niño sabe cuándo y cuánto comer. Yo sé que muchas veces las madres dicen, no, yo prefiero darle un biberón y así sé exactamente que le estoy dando, pues hoy 60 mililitros y cada X tiempo. No, pues el niño sabe cuándo debe tomar y cuándo debe parar. Y esa... Bueno, si hace biberón no, porque por lo que dices no hay el pico de leptina, o sea que el niño Exacto. no tiene la señal de saciedad. Exacto, exacto. Entonces, comen mucho más. Yo siempre hablo del cuidador sobre alimentador. Normalmente se pasan, ¿no? Entonces, le dan mucho más. Entonces, bueno, te queda un poquito porque el pediatra dijo que eran 60 y el niño ya había parado los 45 y te embutió 15 mililitros más. Bueno, pues eso es comida extra y ya te está programando la saciedad, ya te está limitando, ya te está... Te está programando la obesidad, ¿sí o Sí, no? claro, claro. Esos niños tienen más problemas de obesidad, mayores índices de masa corporal, mayor diabetes mellitus. Sí, sí que lo Pero condiciona, ¿no? aún las generaciones, más mayores que las mías siguen diciendo que el niño gordito es el que está Claro. saludable y mira Bueno, qué mofletones y esto es vida y esto es y tu eso no, madre, nuestras madres nos dicen mi cuando madre. bajamos de peso, oh, mijita, ¿qué le pasa? Y cuando estamos gorditas, ay, qué guapa está. Sí, o sea, Totalmente. parece Mira que esos muslitos. Hombre, estos muslos sí que son muslos de verdad. Y dices, bueno, a ver, ¿cuántos así problemas es, me va a así traer es. este muslo de verdad? Bueno, pues y otra de las cosas que condiciona muchísimo es la conducta alimentaria futuro, y es los bebés que no son amamantados, compararon, esto es un estudio muy bonito, cogían bebés de 6, 9, 12 meses y unos amamantados y los otros sin amamantar. Y luego les ponían enfrente en una mesa con figuras muy parecidas a alimentos. Por ejemplo, ponían una galletita y una figurita que fuera del mismo color, redondita, o ponían unos guisantes y unos crayones verdes, y así una fresa y una fichita roja, o sea, cosas que eran alimentos muy parecidas a las que no eran alimentos. Pues los niños que no habían sido amamantados tocaban, lo primero que tocaban que era alimento. Tienen más programación de deseo e interés por el alimento. Estos son más comedores. Entonces, fíjate cómo la autorregulación es súper importante. Es la leptina, los oligosacáridos, y luego hay otra cosa que yo siempre quiero hablar de este tema, y es cuando tú estás amamantando, en el bebé se activa de una manera increíble la ínsula. La ínsula es una zona del cerebro que nos permite como relacionar, ¿no? Es la relación entre el yo y el otro, el entorno, ¿no? Y además tiene algo muy importante, y es que recibe mucha información la ínsula del corazón. Entonces hay una perfecta sincronización entre el corazón, el cerebro, pero además mi corazón con el corazón de la mamá, ¿no? Con lo cual es un momento absolutamente precioso de conexión, de energía, de sincronización maravillosa, y que se produce a nivel neurológico. Además, también se ha visto que lactando hacen pruebas de saliva de oxitocina de los bebés y tienen mejores niveles de oxitocina. Y oxitocina ya sabemos que pues, va a tener una mejor relación a nivel social. Entonces, la lactancia son muchas más cosas que solo la parte nutricional, ¿no?
Pues pasando por encima un poco de la introducción alimentaria, así a grosso modo, ¿qué te apetece comentar Bueno, hoy? mira, de la alimentación los grandes mitos, porque para mí fue ¿qué me estás contando? Como pediatra yo estaba habituada a que aquellos alimentos con potencial alergénico, ostras, esto lo vamos a retrasar, vamos a meterle huevo después de un año y bueno, la familia tiene, tiene celiaquía, pues vamos a quitar el gluten, no lo vamos a meter, no, 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 no. ¿Qué hay hoy por hoy de cierto, que tiene mucho sustento científico? Tenemos entre esos 4 y 6 meses, que es una ventana de tolerancia, meterlo todo. Todo es todo. Si el niño está tomando lactancia materna exclusiva, pues va a empezar a los 6 meses. No tenemos que pararle la lactancia materna a los 4 meses, no. Pero, por ejemplo, si ese bebé está tomando ya fórmula y tal, le podemos hacer la introducción de la alimentación complementaria a los 4 meses, ¿vale? Qué Conclusión. fuerte. La, Esto es volver al pasado pasado, que pero nos totalmente. sí, no, porque decían: "Venga, va, papilla cereales, dale un poco de fruta", y después venían las mamis todas naturales, que no, lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y ahora hemos vuelto a los 4 meses en algo. Bueno, no, ojo, la lactancia si es exclusiva, tenemos que tratar de apoyar que sea lactancia materna exclusiva 6 meses. Eso es lo que queremos. Si por Ya, algún... pero es que si me dejas dar una papilla de cereales, que entiendo que no pasará No, por la papilla la introducción que me dirás, pero cualquier cosa que entretenga un poco el hambre, seguro que alguna toma resta si al niño le apetece empezar con la sí, claro, introducción. claro, claro. De hecho, depende cuando lo empecemos, te va a quitar de entrada una toma seguro. No va a poder seguir tomando el mismo ritmo de teta más la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, alimentos que son potencialmente alergénicos, introducirlos. O sea, si estamos con la lactancia materna, pues a los 6 meses empezamos, sin retrasarlos. Empezar como se hace habitualmente. Vamos a empezar con una papilla de cereales. No, eso queremos quitar ese mito. No, no tenemos por qué empezar con cereales, que suficientes cereales comen los niños a futuro. No, tenemos que empezar con alimentos reales. Y yo particularmente tengo muy en cuenta un poco la epigenética. Oye, si tú vienes de América Latina, de Venezuela, de Colombia y comes arepa para el desayuno, pues el maíz lo tiene en sus genes. Entonces, si voy a darle algún cereal, puede ser maíz, que sea de buena calidad. Si es mediterráneo, europeo, tal, pues probablemente el trigo sea una presentación que sea adecuada. Entonces, hacerlo rápidamente, no retrasarlo. Pero O lo sea, harías, dime. pero no en una papilla, o sea, le darías una corteza de pan, Bueno, esos son, por hay probar. No le dos darías formas. una papilla, pero sí un bastoncito. Sí, primero que coma, primero presentarle y empiece con sus verduras, carnes, grasas, huevo, cereales al final, ¿no? O sea, eso lo vamos a dejar. No le voy a dar un dedito, Vale. perdona, no le voy a dar un dedito de pan para iniciar, no, eso no. Vamos a presentarle primero todo aquello que son realmente nutrientes, ¿no? Y el hacerlo con papilla o sin papilla, hablando del método del baby led weaning, que son trocitos que tú le pones al niño, que él lo pueda agarrar, metérselo a la boca, es un buen entrenamiento. A mí me gusta mucho, dependerá también de las condiciones neurológicas, tiene que cumplir con ciertos requisitos, que el niño se mantenga sentadito, que sea capaz de coger, llevarse un objeto a la boca y que lo pueda masticar, mascar, si no tiene dientes, ¿no? Entonces, se tiene que dar esas condiciones y se puede hacer así, ¿vale? O está la otra forma más tradicional, que es mediante papillas. Pues mira, pues le vas a hacer un puré y vamos a empezar a darle un puré de calabaza y mañana le vas a dar pollo en un trocito de pollo y hacer tu puré con pollo y así lo introduciendo rápidamente, ¿no? Se ha visto que baby led weaning o cereales, lo único es que mediante el baby led weaning los niños comen menos cantidad, que ese era el peligro que mucha gente se pensaba al principio. Claro, es que el peso no lo ganan igual, pero es que yo creo que es el correcto, porque los niños se autorregulan mejor, se sacian más haciéndolo por su cuenta, ellos mismos comiendo lo que ellos quieren, ¿no? Van a comer menos que si yo estoy, y peor si lo tengo al frente de una tablet entretenido y le estoy metiendo, ¿no? Con una cucharita a saber que no tiene saciedad, no lo estoy programando. Entonces, hacerlo de esa forma, pero no retrasarlo. Y esto incluye, ojo, frutos secos, que eso es como el que me dices. ¿Cómo vamos a meterle frutos secos que son tan alergénicos? Ojo, sí, los frutos secos, que no estoy diciendo que se le dé un cacahuete al niño en la boca porque se va a atragantar, pero que si tú, por ejemplo, vas a hacer una salsa, una sopita de sus verduras y le trituras unas almendras, pues le viene genial.
¿vale? Entonces, sí que hay que introducir esos frutos secos cuanto antes, sí que hay que introducir ese huevo cuanto antes, y el gluten no se ha visto que por el hecho de que tengas genética donde te diga que hay probabilidad de que tengas celiaquía, el que lo tomes temprano o más tarde tenga una relación en desarrollar o no celiaquía, con lo cual el gluten también, pero no empezar por gluten, no él, ningún niño, vamos a empezar por los cereales, vamos a empezar por verduras, carnes, frutas, vegetales, setas y cereales, ¿no? De todo, dirías. Es decir, que claro, también hay gente muy prudente que es, bueno, las frutas depende de qué, no. Empiezo con el plátano, la pera y la manzana. El pescado y el marisco, ojo, el marisco nada, no, ni hablar, hasta como mínimo 2 años de edad. Mm, sí, ¿Qué? a ver, en este sentido, el tema del pescado tenemos un problema y es el tema de los metales pesados, ¿no? Entonces, si quitamos esa parte que es muy importante de tóxicos, pues tenemos que elegir pescados de tamaño mediano y pequeño en el cual no tengamos una gran cantidad de metales pesados, ¿no? Pero introducirlos, sí, introducirlos a los 6, vamos, como no alcanzas a introducirlo todo tan rápido, pues seguramente que se te va a ir un mes metiendo todo progresivamente, ¿no? En cuanto al resto de productos cárnicos, todos introducirlos. Y en cuanto a las frutas, vuelvo un poco al tema de epigenética, ¿no? Evidentemente, si soy caribeño, pues si yo como mango y papaya y piña, pues espectacular. Y si yo soy más de frutos rojos del bosque, pues frutos rojos del bosque si estamos en esta zona. Entonces, sí que quizás aquellas frutitas que tienen pelitos, que parecen más reacción, el melocotón, el kiwi, no empezar por ello, es algo como muy lógico, ¿no? Entonces, estar con manzana, con pera, con papaya, con melón, con sandía, con lo que encontremos, ojalá de proximidad y de producción ecológica, por supuesto, ¿no? Sí, esa sería un poco el orden. Sin duda, un día te invito a la masterclass de la comunidad, si os apetece, socias y socios que estáis escuchando, para que Mónica haga una masterclass íntegramente dedicada a la introducción alimentaria. Hemos hecho ya comer en familia, pero introducción alimentaria con estas nuevas recomendaciones es un temazo y genera mucho, mucho interés. O sea que yo creo que en 2023 le podemos pedir a Mónica que vuelva al podcast. Ya para ir cerrando, sí que eso de los 1000 días de vida, yo creo que para que le quede muy claro a la gente, nos podrías mencionar qué patologías en adultos o en niños em, se relacionan con lo que hiciste estos 1000 primeros días. Mm. Lo digo para que nos quede muy claro de que no todo es una única causa y que la vida y los factores epigenéticos tendrán mucho que ver, con lo cual también de futuro, o sea, a partir de los 1000 días de vida, si tu epigenética es desastrosa porque no practicas deporte, porque tienes una mala alimentación, un mal descanso y todo lo que ya sabemos, pues seguro que irá a peor, pero en estos 1000 días de vida en que es tan importante, intentar proteger tantísimo la vida del bebé, si no es así, ¿qué puede pasar exactamente en el futuro Mm. Bueno, en cuanto a patologías concretas? para llevar un poco el orden de lo que fuimos hablando, vamos a clasificarlo igual. Si vamos a hablar a nivel inmunológico, por ejemplo, pues vamos a hablar que estos niños tienen una mayor predisposición a cuadros atópicos. Estamos hablando desde una dermatitis seborreica, una dermatitis atópica, cuadros de broncoespasmo, asma futuro, ¿vale? Si estamos hablando de patología metabólica, pues sin duda mayor obesidad, síndrome metabólico, diabetes mellitus, en general todas las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, ¿no? Y sobre todo hoy lo que nos asusta más a los pediatras es este enorme porcentaje de obesidad infantil en el que España, Europa y algunos países como Estados Unidos, pues estamos ahora abocados, ¿no? Con la obesidad, que debemos ponernos muy serios en este sentido. Y a nivel neurológico, pues estamos hablando de desde tu forma de socializar, desde tu forma de comportarte, ya no solo con los alimentos, sino con los demás, y la mayor incidencia que podrías tener desde un aprendizaje un poco más complicado, una alteración a nivel del lenguaje o incluso una psicopatía, ¿no? Ya si queremos ser súper extremos, ¿no? Si hablamos de cosas banales, pues yo siempre me pongo mucha atención en el cólico del lactante, ¿no? Ese cólico muy patológico
esa dermatitis que seguro aquí las madres identificarán encima de las cejitas, esa costra láctea, esa dermatitis en el cuero cabelludo del bebé, eso ya es un condicionante y es una gran banderita que tenemos que recoger para que nosotros tomemos acto allí y vayamos haciendo cosas. Así que pueden ser desde cosas banales, como puede ser una cólico de lactante, que a veces no es tan banal, una dermatitis atópica, como algo ya muy gordo que estamos hablando de una psicopatía o una alteración en el desarrollo neurológico, ¿no? Sin poner mucha presión, pero para que sirva de ejemplo, si normalmente la frase come un poco de todo ya me pone nerviosa, os diría que ojito con esas recomendaciones que se dan tan a la ligera de estás embarazada, come un poco de todo, que no te va a pasar nada. Bueno, de todo, pues no, porque de todo es toda la mierda que está en el supermercado y que nos pone al abasto la industria, que es mucho más cuantiosa que encontrar aquello que es nutritivo de verdad para ti y para tu bebé. Y hoy ha quedado demostrado de la evidencia que tiene esto, la importancia que tiene a nivel de nutrientes y a nivel de ejercicio físico. Antes no nos dejaban hacer nada de deporte, ahí quieta, que no te pase nada para... Bueno, pues no, vamos a tener una vida activa estando embarazadas, que de entrada no estamos enfermas. Después cada vez las mujeres practicamos más deporte y estando embarazadas tenemos que seguramente acudir a un profesional de la salud y que nos diga a qué nivel podemos practicar deporte, pero mantener esta vida activa, porque también has dicho que era tan importante. Y también después eso, el apego, el proteger al bebé tanto como podamos. Xevi Verdaguer, en el podcast que le grabé, recuerdo que habló mucho de los traumas que pueden tener los niños de pequeños, y no estamos hablando solo de episodios de violencia extrema, sino de cómo el niño se ha sentido desatendido sin que nadie en el núcleo familiar lo haya hecho aposta ni haya sido consciente. Pero al cabo de los años, Xevi decía que ha visto tanta evidencia en eso que hasta se gira a veces con pavor a mirar a sus hijas pensando, por favor, que todas aquellas horas que no me tuvisteis o que no estuve, ¿no? O que no os pase nada mal, ¿no? Porque al final es mucha presión para los padres y las madres, pero también es una oportunidad para que ese tiempo sea dorado. Y los protejamos tanto como podamos. Y hoy has venido a decir un poco también lo mismo en cuanto a relaciones sociales y traumas, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. A mí me gusta muchísimo, bueno, me he movido mucho en poblaciones muy primarias, muy básicas, pero muy sabias, indígenas de diferentes zonas geográficas, y veo como eso no se ha perdido, esto no se ha perdido. Tienen muy claro lo que es el apego, lo que es el cuidado de la criatura, lo importante que es para esa sociedad futura que ese bebé se desarrolle y crezca. Este contacto permanente que está allí, esto es algo que parece que con el desarrollo industrial lo vamos perdiendo, ¿no? Yo todavía me sorprendo cuando en el hospital llegas, sin ánimo de, por supuesto, juzgar, y hay gente que te contrata, pues, personal para el cuidado del bebé cuando tú vas a dar a luz, y el bebé está en una habitación y los padres en otra habitación, ¿no? No deja de sorprenderme, ¿no? Porque me resulta como fuera de lo fisiológico y de lo biológico, ¿no? Entonces, a veces desarrollo no implica evolución. Tenemos que mirar un poquito más hacia alrededor lo que vamos viendo, y desde una lógica y con el conocimiento al día de la ciencia, yo creo que haremos una medicina diferente, y como lo sabemos muy bien, es responsabilidad de toda una sociedad que un niño salga adelante, ¿no? De que un niño se críe bien. Depende de todos nosotros, de los profesionales de la salud, de los padres, de los comunicadores, de la sociedad en general, porque la cría no puede tomar decisiones. Claro. Mónica Rodríguez Gómez, monicaintegrativa.com, y en Instagram Mónica_integrativa. Te vamos a seguir la pista, vamos, todos los del podcast que están hoy escuchándote, y espero que repitas no muy tarde, en breve, para nuestra comunidad, haciendo este episodio, si os apetece, de alimentación, de introducción alimentaria. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Igualmente, Nuria, de verdad que ha sido un auténtico placer también para mí, y a seguir comunicando, porque este es el camino de la salud y del empoderamiento de la sociedad, ¿eh? Así que gracias a ti. Si te gusta la filosofía de Soy Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana, y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.